¿Cómo han estado? Qué gusto verlos. Estas semanas, 5 semanas, vamos a predicar acerca de las 5 solas. ¿Qué es esto de las 5 solas? Unos 400 años atrás, 500 años atrás, Martín Lutero, el reformador en Europa, se rebeló contra lo que estaba pasando en la iglesia. Todos estábamos juntos hasta esa época, pero había un problema: no se le daba relevancia o la relevancia que tiene la palabra a la palabra de Dios. Entonces, el resultado de este momento histórico, la iglesia se va a multiplicar y aparecen en el escenario de la fe cristiana los protestantes. Nosotros venimos de los protestantes. Y le damos ahora relevancia a la palabra de Dios porque es la autoridad máxima. Y quiero en esta mañana hablar acerca de la sola Escritura. Pero permítanme orar y poner este tiempo delante de nuestro buen Dios. Padre, te doy tantas gracias por tu pueblo, por tu presencia, por tu palabra. Te doy gracias por el Espíritu Santo que vive en nuestros corazones. Te rogamos que ahora tú nos ministres, nos reveles, nos ilumines, nos dejes saber lo que tú quieres para nuestras vidas. Tu pueblo se reúne a adorarte, pero también se reúne para obedecerte. Gracias, Señor, porque te pedimos todo esto en tu nombre. Amén. La Biblia fue escrita inicialmente en papiros, en cuero. Para el Nuevo Testamento, ya en el siglo IV, se utilizó el pergamino. Y este último material permitió que muchas copias se mantengan hasta el día de hoy. Nuestra Biblia es una colección extraordinaria de escritos que fueron recopilados durante 1400 o 1500 años. Lo asombroso y lo sobrenatural es que guardan entre todos ellos un hilo, una coherencia y un mensaje que viene del cielo. Si usted lee desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se habla de la salvación del ser humano a través de Cristo Jesús. Ya en el Génesis, con el pecado del hombre, se separa de su Creador, pero desde ahí ya se estaba diciendo que en algún momento la maldad iba a ser vencida. Y cuando uno lee con atención, digamos, los 5 primeros libros, podemos darnos cuenta de que Dios quiere salvarnos. Dios nos compra, nos redime, nos restaura. No sé la situación suya de vida el día de hoy, pero el mensaje que quiero darle es que esta palabra da una esperanza única que no la da cualquier otro libro, porque esto es revelación divina. La Biblia fue escrita en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Hebreo, arameo y griego. El hebreo fue predominante en el Antiguo Testamento y el griego, como en esa época, cuando se desarrolló el Nuevo Testamento en el primer siglo, estaba escrito en griego porque ese era el imperio, después venía el Imperio Romano, y el griego era como el inglés en la actualidad. Con todo este contexto que les estoy diciendo, quiero llegar a las palabras del Señor Jesucristo en Marcos capítulo 13, versículo 31. Yo les animo a abrir sus Biblias porque las vamos a utilizar bastante, o si tienen su aplicación, ¿ya? Entonces pueden coger su teléfono y vamos a Marcos 13, 31. Y cada vez que usted lea la Biblia, dígale: Señor, habla a mi corazón.
dígale, Señor, que esta palabra sea pertinente a lo que hoy día necesito para acercarme a ti y para que tú hagas tu voluntad en mí. Marcos 13:31 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo es que lo que Él decía tenía un origen divino y por eso eran también palabras eternas, palabras perfectas, palabras sin error, palabras sin fecha de caducidad. La Biblia no tiene caducidad. Y déjeme decirle que si usted se mantiene cerca de la enseñanza bíblica, esta le va a revelar lo que es la vida eterna. Si ustedes también ahora me acompañan a 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17, dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios. La Escritura es la Biblia. Inspirada significa que Dios sopló un aliento de vida. La palabra tiene que ver con neumos y teoneumos. Dice Dios respirando, Dios hablando a los autores bíblicos para que escribieran lo que estaba en su corazón. Ahora, no eran autómatas, no eran robots, ¿no? Que el Señor les puso ahí el chip y ellos comenzaron a escribir. No. En su vivencia particular, unos eran agricultores, otros eran reyes, otros eran hombres de campo, hombres de ciudad, como Jonás, por ejemplo, ¿no? El apóstol Pablo era un hombre estudiado en las mejores universidades de la época. Y el Señor cogía a ese ser humano que estaba dispuesto a ser utilizado por Dios para revelarle la inerrante e infalible palabra de Dios. Por eso es que dice aquí, dice claramente, toda la Escritura es inspirada por Dios, aliento de Dios, y es útil en esta mañana para enseñarnos, para redarguirnos, es decir, me llama la atención. Yo tengo que decirles que mientras preparaba este sermón, el Señor toca el corazón. Hermano, si usted va a la Biblia y sale igualito, entonces algo está pasando mal. Cuando usted se acerca a la palabra de Dios, ella hace una obra como la estamos leyendo aquí. Enseña, redarguye, corrige e instruye en justicia. Cuando uno lee la palabra y la lee con humildad, uno comienza a entender el estilo de Dios, el estilo de Cristo. ¿Cómo quieres que yo viva? ¿Cómo quieres que trate a mi mujer, a mis hijos, a la gente que trabaja conmigo, a mi jefe? La palabra comienza a hablar a tu corazón, porque eso es lo que dice aquí. Y toda ella, podemos tener partes favoritas, pero toda ella instruye en justicia. Instruir en justicia significa que usted va a poder vivir de acuerdo a lo que Dios anhela para su vida. Versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios, el hombre que tiene en su corazón el Espíritu Santo, que lo recibió cuando vino el Señor a su vida. Y yo le pregunto, querido amigo, hay algunas visitas. ¿Ha tenido usted un encuentro personal con Jesús? ¿Alguna vez en su vida usted le dijo, quiero que seas mi Señor y mi Salvador? Porque entonces ahí usted va a ser un hombre, una mujer que le pertenece a Cristo. Y a esos hombres y mujeres Él les habla. Y les habla claramente a través de su palabra. Pero mire lo hermoso al final de estos versículos. Enteramente preparado para toda buena obra. Toda buena obra en donde usted se desenvuelva
Yo quiero hacer buenas obras. Porque mi fe tiene que dejarse ver con buenas obras. Yo quiero hacer buenas obras aquí en la iglesia, en mi casa, con ustedes. Yo quiero ser útil para el reino. ¿Cuántos quieren ser útil para el reino? Yo quiero, entonces tengo que leer la Biblia, porque ahí me dice que me prepara para toda buena obra. Hermanos, existe un trabajo que usted y yo debemos de hacer como iglesia. No permanecer indiferentes ante la falta de valoración de la Biblia. Usted y yo, que queremos mejores días para nuestras familias, no podemos permanecer indiferentes. Se llama dormido espiritualmente. No se duerma. Hay que valorar la palabra. Hay que tenerla como prioridad. Hay que darle el sitial que ella tiene en mi casa, en mi corazón. Miren, ante la pérdida de los principios que rigen nuestra sociedad, estos principios universales que están basados en la palabra de Dios, ante esa pérdida debemos de nosotros hacer algo y no dejar que enseñanzas torcidas ganen terreno. Miren lo que dice Segunda de Pedro 3:16. Segunda de Pedro 3:16. Al final, hermanos, los que se están bautizando están aprendiéndose todos los libros de la Biblia, el orden, sí. Antes de bautizarlos, ¿no es verdad? Como cuando bautizaban uno que se quería hacer un prosélito, a los judíos los metían en el agua y tenían que repetir la Torá. Así les vamos a hacer el día del bautizo. Por cierto, en 2 semanas estamos de fiesta espiritual. Se bautizan 5. Gracias al Señor. Miren lo que dice aquí en Segunda de Pedro. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, es verdad, las cuales los indoctos inconstantes, ¿qué dice aquí? Tuercen. Es mi responsabilidad y la suya estudiar la palabra, conocerla y no permitir que la tuerzan. Dice, como también las otras escrituras para su propia perdición. Hermanos, la palabra no fue dada para que unos digan lo que quieren o para que vendan más discos, porque a veces pasa así, ¿no? Cogen un pedacito de la palabra y lo meten en unas canciones y entonces dice que ya son cristianas y venden más discos. No, la palabra debe ser parte de nuestra vida como eje central de mi actuar y mi motivación. Tiene que ir más allá de mi emoción, tiene que ir a mi convicción, al centro de mi corazón. La palabra no fue dada para que algunos se hagan famosos. No, hermano. No. El pastor tiene que bajarse y dejar ver la cruz. Los maestros de escuela dominical tienen que dejar ver la cruz, hermanos. Usted en su casa tiene que dejar ver la cruz. Y vivir este evangelio y la palabra del Señor para que sus hijos también lo anhelen. Por eso ahora en 2 de Pedro capítulo 1, 19 al 21 es la base del texto que quiero estudiar en esta mañana. 2 de Pedro 1, 19 al 21. Si ustedes me ayudan con el contexto más atrás desde el 16. Si usted llegó a 2 de Pedro 1, del 16 al 21. Usted dice amén, ¿ya llegó? Amén. Póngale atención, dice. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la... Hemos estado estudiando estas semanas acerca de la segunda venida del Señor Jesús. Dice, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo ¿qué? Fábulas o inventos de hombres. No, mire lo que dice. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su... El apóstol Pedro, junto con aquellos que eran parte del círculo íntimo del Señor, Juan, presenciaron la transfiguración y vieron la expresión de la gloria de Cristo Jesús. Y entonces por eso está diciendo,
como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, el Hijo enviado, el que iba a salvarles, el sacrificio perfecto. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, porque a través de él se cumple el plan de redención de su vida. Dios, que quiere salvar al mundo, envía a su Hijo, y en este momento de la transfiguración, que es lo que está diciendo aquí Pedro, entonces se deja ver. Versículo 18, póngale atención a esto. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Es decir, ellos eran testigos presenciales de la voz de Dios. Ahora usted puede decir, si alguien ha escuchado la voz de Dios, ¿qué más necesita, no? ¿O no diría usted eso? Dios mismo se le está revelando y le está hablando. Ay, mijita, esa es mi hija hermosa. Sí. Miren, pero miren lo que va a decir ahora el versículo 19. Estos que habían escuchado la voz de Dios y habían visto la transfiguración, y en el 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura. Es decir, ustedes pueden haber visto a Dios, ustedes pueden haber visto milagros, pero hay algo que es más seguro que esta expresión de Dios en ese monte santo cuando vieron la transfiguración. Mire, dice: la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, pendientes, parte de mi vida. Querido amigo y querido hermano, ¿cómo está hoy día su vida, su corazón? ¿Hay dolor? ¿Hay necesidad? Tal vez hay incertidumbre, temor. Déjeme decirle que lo único en este mundo que es seguro es la palabra del Señor. Porque ella no cambia, es inerrable, es infalible, no tiene mutación y es la base de la vida del ser humano aquí en esta tierra. Mire lo que menciona. Haces bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Sabe cuál es mi oración el día de hoy? Que el lucero de la mañana salga hoy día en sus corazones. Usted que nos viene a ver o a visitar por primera vez, ese es mi anhelo. Que en su corazón esté la luz de Cristo. Amén. Dios lo trajo acá, hermanos y amigos. Esto no es que planificamos nosotros, no, sí, algo hacemos. Pero Dios tiene un propósito para usted en esta mañana. Y Él quiere que su luz resplandezca en su corazón. Y esa luz lo que hace es acabar con las tinieblas. Miren, el Señor Jesús se manifiesta en nuestras vidas y da luz a nuestros corazones. Actualmente no se predica o no se dice estas verdades. Se cree que la palabra es para beneficio propio o de interpretación personal. Por eso aquí se dice en el versículo 21, el 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es escrita, de la Escritura es de interpretación privada. La Biblia no la utilizo para lo que yo quiero. Cuando usted le enseña o usted la comparte, usted se deja dominar por la palabra. Cuando usted la predica, la enseña, la comparte, no es que usted dice lo que usted quiere, no. Usted se acerca a leerla y le dice: tú eres la autoridad, Señor, y háblame a través de tu palabra, y me dejo dominar por la palabra. Amén. Porque si usted va a la palabra y dice: es que esta partecita no me gusta,
no es de interpretación privada. A eso se refiere. Entonces hay que cogerla toda, hermano. Y aunque a veces no puedo, porque soy falible de carne, pero viene mi Señor y me da victoria, y le digo, Señor, entonces esa palabra, que se haga vida en mi corazón, que ahí es el centro de mis emociones y el centro de mi actuar. Y a medida que usted sigue leyendo la palabra y la sigue obedeciendo, ahí hay una dinámica del control del Espíritu Santo. ¿Usted ha escuchado acerca del Espíritu Santo? ¿Cuántos han escuchado del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el mismo Señor que ahora vive en mi corazón. Y si usted le da de comer la palabra de Dios, el Espíritu Santo gana control de su vida. Y yo le digo, Señor, contrólame, porque sin ti nada soy. Y sin ti yo me pierdo. Y miren lo que dice acá. Esta palabra, regresando a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque nunca la profecía o la palabra de Dios fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu. Entonces hay una obra aquí sobrenatural. Yo digo, el hombre quiere llegar a Marte, ¿no es verdad? ¿A cuántos nos gustan las películas del espacio? Ahí en primera fila estamos. Y el hombre quiere llegar a Marte, pero no conoce todavía bien su corazón. El hombre quiere conquistar todo, pero no deja que Jesucristo conquiste su vida. Y solo cuando Jesús es Señor de su vida, entonces usted va a vivir la vida plenamente. Porque Él le va a dar la sabiduría para tratar los temas de casa, de trabajo, de su dolor, de su incertidumbre. Solo Él va a obrar para que usted tenga vida plena. Pero, frente a esto, hay personas que no tienen o no quieren darle esa relevancia que tiene la palabra de Dios. Y sucedía en la época de los profetas. Miren, el Señor había dicho que si uno se alejaba de Él o se iban tras otros dioses, iba a haber una disciplina. Como la disciplina que está ocurriendo en el mundo, ¿o no está pasando ahora eso en los últimos tiempos? ¿No? ¿Por qué hay tanta enfermedad, desastres naturales? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere de la humanidad? Usted se ha puesto a pensar. A más de dolernos por lo que está ocurriendo. ¿Qué quiere Él? Quiere que nos acerquemos al Señor. Pero sucedía, hermanos y amigos, que no se le daba la autoridad a esa palabra de Dios. Si usted va a Jeremías 6, del 13 al 15, y es lo que pasa en la actualidad, no se cree la palabra, no se le da su lugar. La advertencia que sigue dando el Señor a este mundo y a usted y a mí, ¿o no le advierte Dios a través de su palabra? A mí sí me advierte. Me dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. O también me dice, ¿no? Tú tienes la mente de Cristo, ¿qué estás pensando? ¿No? ¿No? Ama a tu prójimo. Y muchas otras cosas cuando uno no está obrando bien. Pero lo que quiero decirles, leamos Jeremías 6, del 13 al 15. Dice así, porque del más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz. Y el Señor dijo, va a haber juicio. Lo está diciendo el día de hoy. Y se los digo, queridos amigos y hermanos, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no vamos a tener vida eterna junto a Dios. No es paz, paz, hermanos. Hay una condenación eterna. Y para los que somos cristianos y vamos al cielo, vamos a dar cuentas, así dice la palabra, inclusive de toda palabra ociosa. Entonces el mensaje es duro, es amoroso, pero la realidad es que no le quieren decir al pueblo de Dios y al mundo que no hay paz.
solo con Cristo. Miren lo que dice, paz, paz y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? No, ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Hermanos, la razón por la cual usted está aquí es para darles un mensaje de esperanza. Cualquiera sea su situación, si usted no ha pedido perdón a Jesucristo y no lo tiene como Señor y Salvador, va a estar lejos de Dios siempre. Y por más que lo busque con otras filosofías, con religiones, con cualquier otra situación, no lo va a encontrar, a menos que se arrepienta, se entregue y escuche esta palabra, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Miren, dice aquí en este texto que leímos de 2 de Pedro 1, 19, que esto no es de nadie o no es de una intención humana, no es un proyecto humano, y entonces los resultados no son humanos. Los resultados no son humanos. Cuando usted se acerca al Señor y tiene fe en esta palabra, hay resultados sobrenaturales. Vamos a Isaías 55. Isaías 55, versículo 11. Así es, ¿no? Mis hermanos que la saben de memoria. ¿Qué dice Isaías 55, 11? Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que usted quiere, hermano. Usted pide, declara y el Señor hace como usted piensa. Así es, pues, ¿no? Así se enseña, pues, ¿no? Algunos les han enseñado, pues declare esto, y va a ver, lo visualiza y lo tiene. No, hermano, mira lo que dice. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi... ¿Qué quiere decir no volverá a mi vacía? Hermanos, si nosotros con humildad en esta mañana, usted le pide perdón al Señor y le dice, Padre, cambia esto en mi vida, ten misericordia de mí. El Señor lo perdona, hermanos. El Señor hace una obra sobrenatural. El Señor cambia el corazón. El Señor le va a sanar. Primero le va a sanar su espíritu. Y si a Él le place, sanará su cuerpo. Y yo sé que lo sanará por completo cuando vaya a su presencia. O cuando Él regrese y tendremos cuerpos glorificados. Pero que me sana y me salva, me sana y me salva. No por mérito mío, sino por los méritos de Cristo, que muere en la cruz, da su sangre preciosa por mi vida. Y ahora Él ve a este hombre pecador que pidió perdón y ve la sangre de su hijo y dice, sí, ahora sí, Nelson es mi hijo. Y lo voy a tener conmigo por siempre para la eternidad. Amén. Entonces su palabra no regresa vacía, sino que hace lo que Él quiere. ¿Y será que da poco fruto? ¿Qué dice aquí? ¿Será? Prosperada. ¿Prosperada para qué? Para lo que yo quiero. No, ¿qué dice aquí? En aquello para que la envié, es decir, tiene un propósito con mi vida. ¿Cuál es el propósito suyo? Además de trabajar duro. Yo sé que ustedes son bien trabajadores. Trabajan 8, 10, 12 horas, ¿no es verdad? Hacen sus negocios. Pero si he hecho la pregunta, ¿qué más quiere el Señor que haga en esta vida más de trabajar tan fuerte? O a más de dolerme el corazón a veces por todas las dificultades y la pandemia y... Mire, hermano, yo encontré mi propósito. Y es más allá de todas esas actividades. Es trabajar para el reino. Digo, Señor, solo permíteme trabajar más para ti hasta cuando tú quieras. Ya con eso yo estoy feliz. ¿Cuál es su propósito? Adicional al existir. ¿Será que tenga que criar a chicos para que sean buenos varones de Dios? Para que le den estabilidad a esta sociedad con principios cristianos. ¿Cuál es su propósito? Ser ese hombre que va a cuidar a una mujer que Dios ama. ¿Sí sabe que jóvenes, chicos, dónde están? Ahí están, bellos. ¿Sí saben que Dios los está preparando para cumplir un propósito en una familia que algún día tendrán, si Él lo permite?
Va más allá de todo el éxito que puedan tener en una empresa, el éxito que puedan tener en el deporte, en los estudios, que es bueno, háganlo. Son aplicaditos aquí los muchachos, por si acaso. Son buenos muchachos. Pero va más allá de eso. Tiene que haber un propósito que cuando Dios vea tu vida, sonría. Y yo lo creé para esto. Ese corazón que tiene tan bueno, ahora lo utilizo para que ayude a otros. Tal vez en tu carrera, en lo que tú hagas. Pero tienes que encontrar un propósito que a Dios le agrade. Porque dice aquí que Él prospera su palabra según el propósito para el cual lo envió. Miren, en el Salmo 119, 160, vamos a leer el Salmo 119, 160. Nos deja ver aquí que debemos de confiar en la Biblia, hermanos, porque toda ella es verdad. Toda ella, no hay una tilde, una jota, una parte de esa palabra hebrea, digo yo, que tenía sus puntitos, sus signos. Toda ella es verdad. No deja a un lado nada. Pastores, que estoy leyendo los números y es puro número. Pero en medio de todo eso no se da cuenta las generaciones que el Señor iba a separar, ¿no? O las leyes en Levítico, en Deuteronomio. Y uno entiende por qué ahora es tan necesario todos esos principios que les dejaba a su pueblo para que entren a la tierra prometida. Hermanos, la Biblia no está para que la editemos. Los pastores y quienes la enseñan deben de aplicarla. Hermanos, la Biblia tiene que dar el mismo mensaje que dio el primer día que se la leyó. La Biblia debe dar el mismo mensaje que dio el primer día que se leyó esa carta de Pablo a los Efesios. Tiene que decirme lo mismo a mí hoy con distinta aplicación y contexto, pero es el mismo mensaje. No se puede cambiar. Y cuando la palabra de Dios uno se acerca de esa manera, Él hace cambios grandes. ¿Cuántos conocen el ministerio de los Gedeones Internacional? Los Gedeones, les puedo dar un testimonio de los Gedeones. Rapidito, Raymond nace en China, fue dejado por su madre en Hong Kong y vivió en medio de esta sociedad comunista. Tuvo que dejar una familia en donde él estaba aparentemente cómodo, pero como su madre no tenía los medios para darle todo lo que él requería, Raymond vivió con su mamá en las calles. Su mamá tenía que ir a trabajar y gracias al Señor nunca le pasó nada grave. En los años que él estuvo ya en Hong Kong, Raymond fue ahorrando suficiente dinero junto con su madre para poderse ir a los Estados Unidos y empezar una nueva vida. Ellos llegaron a Los Ángeles y vivían en un lugar muy sencillo. Ya siendo un ciudadano, Raymond comienza a trabajar en un lugar pequeño, la mamá también en una fábrica, pero logra ir a la escuela. Pero como sucede con aquellos que han pasado por tiempos difíciles y el Señor los ayuda, sale adelante. Antes, en su escuelita en Hong Kong, había sido un niño excelente. Pero ahora, cuando estaba en América, por los bullying y porque lo veían diferente, entonces le fue muy difícil. Pero Raymond quería ser un hombre exitoso. Entonces, su mamá, en una ocasión, ¿es verdad?, le da $1, $1. Y le dice, coge el transporte y anda a lo largo de esta calle a una iglesia. Como las mamás son sabias, y cuántos dicen amén que las mamás son utilizadas por Dios, ¿no? Las mamás piadosas que conocen al Señor mucho más. Entonces la mamá le dice, ¿sabes qué? Coge $1, anda a esa iglesia para que escuches. En esa economía exigua que tenían esta familia de a dos, el chico obedece. Porque un
trabajador colaborador de su mamá le había dicho, llévalo a tu hijo allá. Entonces, llega a esta iglesia, una iglesia bautista china en Los Ángeles, ¿no? Y él va a encontrarse con un hombre que se llama Eugene Wilkerson. Y como suele suceder, estos muchachos que son estudiosos o quieren aprender a pesar de todas las limitaciones, Eugene, que estaba enseñando la escuela dominical, le presta atención. Porque claro, iba desarrollando la clase y este muchacho respondía, escuchaba y desarrollaba los conceptos, etcétera, etcétera. Escucha a Raymond de que había un campamento, costaba 15 grandes dólares para esa época, estamos hablando años 70. Y como este profesor se dio cuenta de que este campamento le haría bien a este muchacho que tenía avidez por aprender y por conocer de Cristo, se lo paga. Cuando Raymond va al campamento, conoce a Cristo Jesús. Y su vida, tal vez en ese momento, su vida de economía no cambia mucho, pero su corazón cambia. Tenía ahora la esperanza de que el Señor Jesús lo iba a acompañar. Había un cambio en su corazón que le ayudó a perdonar a aquellos de la escuela que lo trataban mal. Su rostro se levantó. Su corazón ahora tenía algo que le daba esa tranquilidad y esa paz de que el Señor era su pastor. El evangelio lo había cambiado porque había dedicado su vida al Señor. Raymond se gradúa con una buena beca, se gradúa del colegio y va a estudiar química a la universidad. Y él continúa ahora estudiando la Biblia. Dice, voy a servir a mi Señor enseñando clases de Biblia en la universidad. ¿Cuántos aprendimos Biblia en la universidad? Acuérdense. Y le damos gracias a Dios a esos hermanos que se ponían al lado de Cruzada Estudiantil para compartirnos en los devocionales. Entonces, sigue pasando el tiempo, año 76, este hombre entra a estudiar medicina. Y mientras estaba en la escuela de medicina, él fue el líder de una de las iglesias más grandes chinas en Santa Mónica. Y conoce a su esposa y se casa. Este doctor, que ahora se llama el doctor Leung, comenzó a hacer prácticas quirúrgicas, pero para gente que no tenía dinero. El Señor lo escogió, le habló a través de su palabra, lo animó, lo potencializó y lo utilizó y lo sigue utilizando para el reino de los cielos. No hay nada que se oponga a la voluntad de Dios y a lo que Él quiere hacer con nuestra vida. La palabra de Dios, hermanos, tiene que ser predicada tal cual es y ella es la que hace una obra sobrenatural. Y no hay cómo quitarle y no hay cómo ponerle nada. Vamos a Apocalipsis 22, vamos a ver lo que dice aquí. Del 18 al 19. Dice el Señor Jesucristo, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, fuerte, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora, si nosotros regresamos a 2 de Pedro, el capítulo 1, hay una parte tan hermosa que dice aquí, 2 de Pedro 1, que ustedes se la escucharon mientras dimos la introducción, dice, ponle atención, estar atentos, versículo 19, como una antorcha que alumbre en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y yo quiero que leamos juntos
lo que dice Juan capítulo 1. Vamos a Juan capítulo 1. Para que podamos discernir un poco más de qué se trata el lucero de la mañana, el lucero o esa luz que en mi corazón va a ser alumbrada. Juan capítulo 1, y leemos desde el versículo 1. ¿Están ahí? Amén. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es el Señor Jesús. Y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Él estaba la vida, y la vida era La Biblia habla de la luz, y esa luz es Cristo Jesús. La Biblia dice que nos va a alumbrar nuestro camino, Salmo 119, 105, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Señor Jesús y sus palabras son luz. Nos gusta un poquito leer estas cuestiones de física. Y cuando, según los científicos, se empieza el universo, el Big Bang se llama, ¿no? Una gran explosión. Y hasta ahora dicen que la luz de esa gran explosión sigue viajando. Ese inicio de la vida, o el inicio del universo, comenzó con una gran luz. Y yo digo, esa gran luz que sustenta el universo se llama Cristo Jesús. Porque así dice la palabra. Esa luz que dio inicio a todo lo que vive se llama Jesús. Porque así dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, miren la connotación de la luz de Cristo. Tiene dimensiones universales. Yo le pregunto, hermanos, y miren lo que dice el versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora yo le pregunto, hermanos, ¿en qué área de su vida usted necesita la luz de Cristo? Piensen esta mañana, ¿en qué área de su vida usted necesita luz? Todas. Y piensen en una específica. Piensen en aquella que dice, Señor, yo no sé cómo hacer esto. No tengo para mañana esto de acá. Esta enfermedad que tiene mi mamá, mi papá, yo mismo, mi hermano, necesito que me ilumines. ¿Cuántos tienen algo que necesitan que Dios les ilumine? El Señor Jesús. Yo tengo. No sé cómo hacer. El Espíritu Santo me está dejando ver las cosas que yo debo de cambiar en mi vida. Y el Espíritu Santo comienza a guiarnos y a decirnos, ¿sabes qué? Pide perdón por esto. ¿Les ocurre así? Cuando leen la Biblia, se llama iluminación. Los teólogos le pusieron nombre. Y cuando usted lee la Biblia es iluminado. Y el Espíritu Santo le comienza a guiar y le comienza a decir, pide perdón. Pide perdón. Cambia de actitud. ¿O no le dice así? Y la palabra comienza a hacerse verdad y vida. Y usted comienza a gozarse a pesar de que llora. ¿Sí le ha ocurrido? ¿Qué pasa? Estoy leyendo, estoy llorando, estoy feliz. ¿Qué es esto? Digo yo. El Señor dice, es que esa es mi palabra, que penetra como espada ¿de qué? Y deja una marca y te dice, aquí tú debes de actuar, cambiar, perdonar, hacer. ¿Usted quiere vivir así, amigo? ¿Quiere vivir con Dios guiándole a través de su palabra? ¿Usted quiere? Acepte a Cristo en su corazón. Y el Espíritu Santo le va a guiar siempre. Y hermanos, yo le aseguro
No porque yo lo diga, sino porque dice la palabra en Juan capítulo 1, porque a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio ¿qué? La potestad dada por él de ser llamados hijos de Dios. Y esos hijos de Dios, dice Juan, vea lo que sigamos leyendo, versículo 6 de Juan 1, dice así: cuando un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, este vino por testimonio para que diese testimonio ¿de qué? De la luz, de Cristo, del que venía a salvarnos y a guiarnos, ¿no? Juan el Bautista, a fin de que todos creyesen en la luz, creyesen por él en la luz. Juan el Bautista no era la luz, sino para que diese testimonio ¿de quién? De la luz. Y esto es precioso. 9. Léalo con atención. Léalo para su vida. Dígale usted al Señor, aquella luz verdadera que alumbra, ¿qué dice aquí? Ponga ahí su nombre. Aquella luz verdadera que alumbra a Nelson. Póngale su nombre. Aquella luz verdadera que alumbra a Hernán. ¿A quién más? Póngale su nombre. Esa luz verdadera le va a alumbrar. Dice, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Desde el Big Bang. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron esa luz que no deja tinieblas, hermanos. Y vamos a orar el día de hoy, le vamos a decir, Señor, alumbra mi vida y no dejes tinieblas en ella. Amén. A los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, la palabra de Dios no regresa vacía y hace lo que Él quiere, una obra sobrenatural. Los cuales no son engendrados de... Esto es sobrenatural, es Dios acercándose a usted y diciéndole, te quiero iluminar. Miren, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y la palabra hace lo que yo quiero, que es salvar al ser humano, sanar al ser humano, restaurar al ser humano. ¿Cuántos necesitamos restauración? Todos necesitamos. Hermanos, ya pasan los 40 y ya comienza a doler todo. ¿O no? O solo su pastor juega fútbol y después, hasta ahora ando. Pero ¿sabe lo que dice la palabra? Que este cuerpo, esta tienda, se va acabando y envejeciendo, hermano. Pero el espíritu se va rejuveneciendo. Usted quiere tener esa esperanza de que a pesar de que el tiempo pase, su espíritu va creciendo, se va pareciendo a Cristo y tiene una esperanza de vida eterna. Amén. Hermanos, en Mateo 6:23 dice lo siguiente: pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Hermanos, cuidado con la religiosidad. Y con esto estoy terminando, para que oremos juntos. Cuidado con la religiosidad sin palabra. Había una señora, les doy este último testimonio, se llamaba Bonnie o Bonnie. Y ella había ido por años a la iglesia. Por años. Iba, se sentaba, pero nunca había entregado su vida a Cristo. Y parece ser que en esa iglesia no les dieron el mensaje de la salvación, que hay que entregarse a Jesucristo. Ella tenía problemas de entender cuál era su significado en la vida. Y parecía que la felicidad le era esquiva. Tenía relaciones que no eran adecuadas, tomaba sustancias o drogas y no encontraba al Hijo de Dios que la pudiera iluminar. Desilusionada por esta búsqueda, que no encontraba la solución o al Señor,
Salió de su universidad a pesar de que era una buena estudiante. Se peleó con su padre y este padre siempre tenía algo malo que decirle. Entonces ella deja su hogar y a los 21 años Bonnie, sin esperanza y sin casa, va a vivir sola, pero conoce a otros hombres que no eran muy buenos y finalmente se divorcia, pero ya con un niño. Pero en una de estas situaciones, ella estaba en su universidad y encuentra en uno de los cajones de esa universidad un Nuevo Testamento. Y a pesar que había asistido a la iglesia toda la vida, dice lo siguiente esta mujer: por primera vez entiendo lo que estoy leyendo. Había leído el Evangelio de Mateo, había leído el Evangelio de Marcos, de Lucas y de Juan, y ahora sabía que Jesucristo, si ella se acercaba con humildad y se arrepentía de su vida, Él iba a entrar a su corazón y la iba a iluminar. Cuando ella acepta a Cristo, a pesar de años en la iglesia, sus cadenas cayeron y ella fue liberada de la oscuridad. La carga que ella tenía había desaparecido y tenía esa nueva vida iluminada por el autor de la luz, que es la luz, Jesucristo, sustentador de todo, Señor del universo. ¿Usted quiere aceptar a Cristo? ¿O usted quiere comprometerse con Cristo? Yo quiero. Hagámoslo en esta mañana. Incline su rostro en señal de reverencia a nuestro Dios y repita la siguiente oración. Padre Celestial, sé que tú me amas. Tu palabra dice que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, pero he vivido en oscuridad en esta área de mi vida. He tenido pensamientos que no son buenos acerca de mí. He tenido pensamientos de que no alcanzo, que no puedo, que no valgo mucho. Hay un área oscura en mi vida. Señor, a veces es mi carácter, esa parte está oscura. Yo exploto, Señor. O a veces he tenido falta de perseverancia en mis cosas. Señor, he tenido problemas de mentira, de lujuria, yo no sé. Querido amigo, dice la palabra que el Señor Jesús va a alumbrar a todo hombre y usted puso ahí su nombre. Dígale: Señor Jesús, yo te pido ahora que vengas a mi corazón. Dígale, si usted no le conoce a Cristo, dígale: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, por mi oscuridad, por mi falta de fe. Y ahora te ruego que entres a mi vida. Dígale para que luz de Cristo llegue a su corazón. Señor Jesús, entra a mi vida y haz que las tinieblas desaparezcan, porque contra ti nadie ni nada puede. Te entrego ahora mi vida y ayúdame a vivir como a ti te agrada. Tráeme la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor Jesús. Ahora ayúdame que cada vez que lea tu palabra, que es verdad, que es completa, que es infalible, Señor, que la has cuidado tantos años, miles de años, para que la tenga ahora aquí a mi disposición. Ayúdame que cada vez que la lea, Señor amado, reciba de ti iluminación. Gracias, Señor. Y los que somos cristianos ya también te pedimos que creas, que pongas un compromiso
fuerte para leer tu palabra, obedecer tu palabra y tener fe, Señor, que esa palabra va a producir un cambio en mi vida en todas las áreas que la necesitan. Gracias, Señor, por esta linda mañana, esta linda iglesia que es tuya, Señor. Y yo solo te pido, Padre, una cosa: que tu iglesia siga caminando y que las puertas del Hades no prevalezcan, como bien dice tu palabra, que es verdad. Gracias, Señor, porque todo lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.